Siendo las 9 de la mañana del día 29 de septiembre de 2025, en las instalaciones del Juzgado Municipal Segundo de Bogotá, se declara abierta la audiencia dentro del proceso civil promovido por Ignacio Silva en contra del señor Pedro Ordóñez. El objeto de esta audiencia es resolver el incidente de liquidación de perjuicios promovido por la parte demandada en virtud de la sentencia del 20 de septiembre de 2025, que levantó las medidas cautelares decretadas en su contra y condenó al demandante a costas y perjuicios. Se deja constancia de la presencia de la parte demandada, el señor Pedro Ordóñez, en compañía de su apoderada, la doctora Daniela Cabarcas. También se encuentra presente el demandante, señor Ignacio Silva, representado por su apoderado, el doctor Joanis Cuello. Asimismo se encuentra presente el testigo citado, señor Alejandro Patiño. Este despacho recuerda que mediante sentencia del 20 de septiembre de 2025 se levantaron las medidas cautelares decretadas contra el señor Pedro Ordóñez y se condenó al demandante, señor Ignacio Silva, en costas y perjuicios. En este contexto, la parte demandada promovió el presente incidente solicitando el reconocimiento y pago de perjuicios materiales, los cuales estima en 200 millones de pesos. Concedo el uso de la palabra a la doctora Daniela Cabarcas, apoderada del señor Pedro Ordóñez, para que sustente la liquidación de perjuicios solicitada. Señoría, quiero manifestar muy respetuosamente lo siguiente. Mi defendido Pedro ha sufrido daños y perjuicios consecuencia de la demanda y las medidas cautelares que se tomaron en su contra. Por lo tanto, reclamamos la indemnización por daños y perjuicios de acuerdo a los siguientes artículos. Artículo 16.13 del Código Civil colombiano. La indemnización de perjuicios comprende al daño emergente y lucro cesante. Artículo 16.14. El deudor no es responsable del caso fortuito. En este caso que nos ocupa, el demandante actuó con culpa o dolo. Presentaremos pruebas contundentes que serán de gran importancia, asimismo testimonios que corroborarán la relación causal entre la demandada y los daños. Solicitaremos muy respetuosamente se condene al demandante a pagar la indemnización por daños y perjuicios reclamada por mi defendido, de acuerdo a la ley y la justicia. Concedo la palabra al doctor Joanis Cuello, apoderado del señor Ignacio Silva, para que pronuncie sobre lo expuesto. El defendido no es responsable de los daños y perjuicios reclamados por el Pedro. Según el artículo 1614 del Código Civil colombiano, el deudor no es responsable del caso fortuito. Además, el artículo 1615 establece que si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Por lo tanto, no hubo dolo ni culpa grave por parte de mi defendido. Los daños y perjuicios reclamados por Pedro no son consecuencia directa de nuestras acciones. Solicitamos que se desestime la reclamación e indemnización por daño y perjuicios presentados por Pedro. Escuchadas las partes, este despacho procede a resolver sobre la admisión de las pruebas solicitadas. Se admiten como pertinentes los documentos aportados y declaración del testigo Alejandro Patiño, quien será escuchado en esta diligencia. Concedo la palabra al testigo Alejandro Patiño. Conozco al señor Pedro Ordóñez desde hace varios años y puedo dar fe de que la demanda interpuesta en su contra ha generado una serie de conflictos y problemas en su vida personal y emocional. Fui testigo de cómo su negocio perdió clientes importantes debido a la incertidumbre generada por este proceso. Se redujo notablemente sus ingresos, además observé el impacto en su vida personal y en su estabilidad emocional, pues vivió meses de angustia y preocupación constante, pero es una persona trabajadora y reconocida en su comunidad, y la situación le afectó de una manera injusta y desproporcionada. Estoy convencido de que no merecía atravesar por este proceso, que los daños que sufrió no solo fueron evidentes, sino directos, y consecuencia inmediata de la demanda y de las medidas cautelares. Por ello considero que se le reconozca y repare el perjuicio que se le ha causado. Concluida la práctica de pruebas, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.
En primer lugar, la doctora Daniela Cabarcas tiene la palabra, seguido de el doctor Giovannis Cuello. Ahora bien, su señoría, con la venia de su despacho muy respetuosamente retiró las medidas cautelares decretadas contra mi defendido Pedro Ordóñez, posteriormente levantadas por sentencia del 20 de septiembre del 2025, ocasionados por los perjuicios materiales comprobados mediante documentos y el testimonio del señor Alejandro Patiño. Estos daños no obedecen a casos fortuitos ni circunstancias ajenas, sino a la actuación material del demandante Ignacio Silva, cuya responsabilidad ya fue decretada por su juzgado. Y asimismo solicito se reconozca la indemnización reclamada por el valor de 200 millones de pesos, cuyo consecuencia es la reparación integral y los perjuicios sufridos por parte de mi defendido. Muchas gracias. Señor juez, reitero que mi representado Ignacio Silva no debe ser condenado al pago de los perjuicios reclamados por la contraparte, tal como lo establece el artículo 1614 del Código Civil. El deudor no es responsable por caso fortuito y según el artículo 1615, si no se demuestra dolo o culpa grave, solo hay lugar a los perjuicios previsibles al tiempo del contrato. En este caso, no existió dolo ni culpa grave atribuible a mi defendido, y los supuestos perjuicios alegados por el señor Pedro Ordóñez no derivan directamente de su actuación. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que este despacho desestime la reclamación de indemnización y se niegue el reconocimiento de los 200 millones de pesos pretendidos en este incidente. El despacho entra a resolver. En mérito de lo expuesto, este despacho condena al señor Ignacio Silva a pagar al demandado Pedro Ordóñez indemnización por daños y perjuicios fundamentado en el artículo 2341 del Código Civil, que consagra la responsabilidad de los datos ocasionados por culpa o negligencia. La valoración probatoria realizada, incluyendo la declaración del testigo Alejandro Patiño, demuestra la existencia y cuantía de los perjuicios sufridos, tasados en 200 millones de pesos. Asimismo, se reitera lo señalado en sentencia T-1234 de la Corte Constitucional, que enfatiza la obligación de reparar integralmente los daños causados injustamente. En consecuencia, se impone al señor Ignacio Silva el pago de dicha suma junto con las costas del incidente, notificándose en estrados. No habiendo más asunto que tratar, se da por concluida la audiencia. Para concluir, las medidas para evitar dilaciones en el proceso radican en aplicación estricta del Código General de Proceso, la Ley 1564 de 2012, las sanciones a las partes y abogados por conductas dilatorias, en el caso de la temeridad o de la mala fe, el uso de medios electrónicos para notificaciones, presentación de escritos y audiencias virtuales. También un mayor impulso oficioso por parte del juez en el trámite de los incidentes y la práctica de pruebas. Dentro de los mecanismos de conciliación entre las partes, pues casi siempre tender a aplicar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. También la audiencia de conciliación judicial es otra forma, y el uso de la mediación y el arbitraje en conflictos patrimoniales de libre disposición. Este fomento de la cultura pues de dialogar antes de continuar el proceso, ¿sí? Que es lo que acuciosamente el juez hace siempre durante las audiencias. Y para mejorar, pues sería más que todo orientado a la formación continua de jefes y abogados en técnicas de oralidad, de mediación de los conflictos. La idea también el aumento de la planta judicial, porque nuestro sistema está bastante sobrecargado, a fin de pues, que haya una mejor distribución de la carga laboral para reducir la congestión de los procesos y el fortalecimiento, como ya lo decíamos, de la oralidad por medio de protocolos de gestión judicial eficientes que permitan un mayor acceso a la justicia comunitaria.